El joyero leyó en voz alta lo que mi hijo nunca quiso escuchar. El oro brilló, pero fue su rostro el que se apagó. Aquel anillo no cortó su herencia, cortó su orgullo. Y desde entonces cada reflejo en el metal le recuerda que el amor también deja cicatrices. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Aurora Velasco. Tengo 74 años. Y esto fue lo que realmente ocurrió. Aquella tarde, la luz del atardecer atravesaba los visillos de encaje, pintando la mesa con reflejos dorados. En el centro descansaba el anillo de mi padre, un simple aro de oro, gastado por los años, pero aún con la inscripción clara: para siempre. Lo miraba como quien observa una reliquia sagrada, hasta que mi hijo, Daniel, entró en la sala con ese aire práctico que heredó de nadie más que de sí mismo. Mamá, ¿y si vendemos esto?, dijo, girando el anillo entre sus dedos. Con el precio del oro hoy, podrías darte un buen gusto o ayudarme con el negocio. No era una pregunta, era una propuesta envuelta en sonrisa. La clase de sonrisa que usa quien cree tener la razón. No respondí, solo observé cómo la luz jugaba dentro del aro. Brillaba igual que el día en que mi padre se lo puso a mi madre, igual que el día en que él me lo entregó, justo antes de morir, diciendo: que este anillo siempre te recuerde quiénes fuimos. Pero Daniel no veía historia, veía valor, dinero, oro. El silencio se estiró hasta hacerse incómodo. Él se encogió de hombros y dejó el anillo sobre el mantel. Tú sabrás, mamá, pero si lo vendes te hago el contacto, me lo agradecerás luego. Y se fue. El sonido de sus pasos se apagó por el pasillo. Solo quedó el tic-tac del reloj y el reflejo dorado del anillo sobre la mesa. Lo tomé entre mis dedos. Estaba tibio, suave, familiar. Cerré la mano sobre él. Sentí que, por un momento, la historia de mi familia cabía entera en mi palma. Esa noche no pude dormir. El viento golpeaba los postigos y el mar rugía a lo lejos, recordándome que el tiempo nunca deja nada igual. Me levanté, encendí la lámpara y volví a mirar el anillo. ¿Qué habrías hecho tú, papá?, pensé. La respuesta llegó sola: enseñarle sin gritar, marcar sin castigar. Así nació la idea. Al día siguiente caminé hasta la calle empedrada, donde aún trabaja don Esteban, el joyero más viejo del barrio. Su tienda huele a metal, a madera encerada y a pasado. Doña Aurora, dijo al verme. Hacía años que no venía. Hoy necesito algo especial, Esteban, le respondí, sacando el anillo envuelto en un pañuelo de lino. Quiero añadirle unas palabras dentro, pequeñas pero que pesen. Él levantó las cejas, curioso. ¿Y qué desea grabar? Sonreí apenas. Vendido una vez, perdido para siempre. El hombre tardó en reaccionar. Luego asintió, con esa gravedad que solo tienen los que entienden los símbolos. Será un trabajo delicado, pero quedará eterno. Como una advertencia que habla bajito. Esperé en silencio mientras su herramienta zumbaba, trazando sobre el oro las letras invisibles del cambio. A cada golpe leve sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No era rencor, era calma, una justicia pequeña y silenciosa. Cuando me devolvió el anillo, lo tomé entre los dedos. El metal seguía cálido, pero ahora guardaba un secreto. De regreso a casa, lo coloqué exactamente donde Daniel lo había encontrado la primera vez, sobre la cómoda de mi dormitorio, junto a la foto de mis padres. No dije nada, ni una palabra durante días. Solo esperé. Y como siempre, el tiempo hizo su trabajo. Una semana después, lo vi entrar con esa energía impaciente suya. Rebuscó entre mis cajones, buscando un recibo o un documento, hasta que el brillo del oro atrapó su mirada. Lo tomó sin dudar,
Lo deslizó en su bolsillo. Yo, desde la puerta entreabierta, lo observé sin hacer ruido. No me tembló el pulso. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Por la tarde, bajó al centro. En Cádiz, el aire olía a pan recién hecho y sal marina. Lo vi cruzar la esquina desde mi balcón, con el anillo en el puño cerrado. Caminaba rápido, con ese andar de quien va a cerrar un trato. Horas después, el teléfono sonó. Era don Esteban. Doña Aurora. Su voz sonaba contenida. Su hijo vino a vender el anillo. Leí la inscripción. Se quedó blanco. No dijo palabra. Solo lo guardó y se marchó. Gracias, Esteban, susurré. Usted ya hizo su parte. Esa noche Daniel no cenó en casa, ni la siguiente. Cuando por fin volvió, su rostro tenía un tono que no conocía en él, el del que ha visto su reflejo y no le gustó lo que vio. Entró en el salón y colocó el anillo sobre la mesa, sin mirarme. No sabía que habías cambiado la inscripción, dijo, con voz baja. A veces los recuerdos también necesitan ser corregidos. Respondí. Silencio. Solo el crujir de la madera bajo sus zapatos. Vendido una vez, perdido para siempre, repitió. ¿Eso piensas de mí? Eso piensa el anillo, contesté. Y el anillo no miente. Su respiración se volvió pesada. Luego, sin más, se dio la vuelta y subió las escaleras. Dejé que el eco de sus pasos se apagara. No lo seguí. No hacía falta. Las palabras ya estaban grabadas donde debían estar, en el oro y en su conciencia. Días después, fui a la Notaría 17, folio RP 2025, para actualizar el registro de la propiedad. No cambié herencias ni nombres, solo dejé constancia de algo que no se registra en papeles, que la memoria también puede tener cláusulas. Esa noche, guardé el anillo, de nuevo en su caja. Lo toqué por última vez antes de cerrar la tapa. Ya no pesaba lo mismo. Había recuperado su verdadero valor, el de recordarnos que hay cosas que, una vez traicionadas, no se compran ni se devuelven. Y mientras el reloj marcaba las 11, pensé que quizás mi padre, allá donde esté, sonreía, porque su legado había hablado por mí. Los días siguientes fueron lentos. El aire en casa se volvió más denso, como si cada palabra no dicha pesara sobre los muebles. Daniel apenas me hablaba. Desayunaba en silencio, hojeando el móvil como si las pantallas pudieran protegerlo de lo que había leído. A veces levantaba la vista, encontraba mi mirada y la esquivaba de inmediato. Yo no decía nada. Aprendí hace mucho que el silencio puede ser un espejo más cruel que cualquier sermón. El anillo seguía en su caja, en el mismo cajón donde mi padre guardaba sus cartas de juventud. Algunas noches lo sacaba, lo limpiaba con el paño de lino y lo devolvía a su sitio, sin prisa, sin culpa. El metal parecía dormir tranquilo. Pero algo cambió el jueves. Daniel llegó más temprano de lo habitual. Dejó las llaves sobre la mesa y se sentó frente a mí. He pensado mucho, mamá, dijo, y creo que te debo una explicación. No respondí, solo esperé. Yo no era por el dinero. Bueno, sí, un poco, admitió, pero sobre todo quería probar que podía hacer algo grande, solo, que no necesitaba la herencia ni los recuerdos. Asentí despacio. Lo entiendo, dije, pero confundiste independencia con ruptura. No hay futuro si cortas las raíces. Su respiración se quebró un segundo. Después se reclinó en la silla, mirando hacia la ventana. Afuera, el mar se movía despacio, azul y gris como su mirada. Cuando el joyero leyó la frase, continuó. Sentí vergüenza, no solo por lo que hice, sino por lo que olvidé. Ese anillo era de mi abuelo, ¿no? Sí, respondí. Tu abuelo Julián. Lo llevaba desde el día en que juró cuidar a tu abuela. Nunca se lo quitó. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era hielo, era reconocimiento.
Esa noche dormí mejor, no porque él se hubiera disculpado, sino porque entendí que el peso de las palabras grabadas empezaba a surtir efecto. Pasaron las semanas y algo sutil empezó a cambiar en él. Ayudaba más en la casa. Me preguntaba por historias que antes no le importaban. ¿Cómo conoció el abuelo a la abuela? Preguntó un domingo mientras pelaba naranjas. En una feria en Granada. Le conté. Ella vendía flores. Él, libros usados. Se enamoraron en un puesto de tazas con dibujos torcidos. Él sonrió. Entonces ya traemos el defecto de fábrica. Bromeó. Reímos. Fue una risa pequeña pero limpia. Un día me sorprendió en el mercado comprando pan. Llevaba el anillo en la mano. Lo llevo para recordarme, dijo, que las cosas valiosas no se pesan en gramos. No dije nada. No hacía falta. Sin embargo, no todos los ojos del pueblo fueron tan comprensivos. En Cádiz, las noticias viajan más rápido que los vientos de levante. En menos de una semana, la historia del hijo que quiso vender el anillo de su abuelo se había colado en cada conversación del mercado, del bar y hasta de la iglesia. Una vecina, Matilde, me lo soltó sin filtro. Aurora, qué vergüenza lo de tu hijo. Aquí todos se enteraron. La miré con calma. A veces, Matilde, las vergüenzas limpian más que los silencios. Ella frunció los labios y cambió de tema. Daniel, en cambio, empezó a sentir el peso de esas miradas. Se notaba en su manera de caminar, más contenida, menos segura. En el bar del puerto, los hombres bajaban la voz cuando él entraba. En la panadería, la dependiente evitaba bromearle como antes. Una tarde, regresó con los ojos nublados. No sabía que todos se habían enterado, dijo. ¿Fuiste tú quien lo contó? No, hijo, fue el anillo. Los objetos tienen lengua cuando uno olvida su valor. Se quedó callado un largo rato. Luego suspiró. He decidido devolverlo al joyero. No quiero tenerlo. No, le interrumpí. No fue hecho para que lo devuelvas, sino para que aprendas a llevarlo. Esa noche, mientras cenábamos tortilla de patatas y pan recién hecho, lo vi observar la foto del abuelo. La foto estaba enmarcada junto al recibo del registro de la propiedad donde constaba su testamento. El documento decía: legado sentimental, un anillo, símbolo de unión y memoria familiar. Daniel lo leyó despacio. Así que sí estaba escrito, dijo, con una media sonrisa. Memoria familiar. Todo lo que importa acaba registrado en alguna parte, le respondí. A veces en papel, a veces en el corazón. En los días que siguieron, me pidió acompañarme a la notaría. Quiero asegurarme de que ese anillo quede bien protegido, dijo, y quiero poner mi nombre también, no para reclamarlo, sino para recordarlo. Acepté. En la notaría 17, el funcionario revisó los folios, anotó el número y murmuró: folio RP 2025-1873, anotación complementaria. Daniel firmó. Su mano temblaba un poco, pero había firmeza en sus ojos. Al salir, el sol se reflejó en el anillo que llevaba en la mano. Brillaba distinto, como si el metal hubiera perdonado antes que nosotros. ¿Sabes, mamá?, dijo. Creo que este anillo tiene más poder que cualquier sermón. Sonreí. Porque fue tallado con silencio, hijo. Y el silencio no necesita convencer. Esa noche lo encontré en la terraza, mirando el mar. ¿Sabes qué pensé hoy?, me dijo sin girarse. Que si algún día tengo un hijo, le contaré esta historia, pero cambiaré el final. ¿Así? ¿Cómo será tu versión? Diré que el anillo nunca fue vendido, porque alguien aprendió a tiempo lo que valía. Cerré los ojos. El viento traía olor a sal y a pan tostado. Pensé que quizá el círculo estaba completo. El anillo había vuelto a su origen, no como objeto, sino como lección. El verano llegó con su ruido y su polvo.
En Cádiz, el calor parecía derretir los relojes. Las tardes eran lentas y las sombras se alargaban sobre las paredes blancas. Daniel pasaba más tiempo en casa. Ya no hablaba de inversiones ni de ventas rápidas. Hablaba de cosas pequeñas, la huerta, el pan, el olor a café. A veces lo observaba desde la ventana del salón. Tenía los mismos gestos que su abuelo cuando algo le preocupaba. Las manos en la cintura, la mirada fija en el horizonte. Era un reflejo que me dolía y me consolaba a la vez. Una mañana, mientras regaba las macetas del balcón, lo escuché hablando por teléfono en el patio. Sí, Marta, lo sé, decía con voz baja. No quiero repetir los errores. Lo del anillo me abrió los ojos. Me quedé quieta, sin hacer ruido. Marta era su pareja, una muchacha que apenas conocía. Habían tenido discusiones fuertes. Algo sobre dinero, sobre proyectos fallidos. Quiero hacerlo bien esta vez, continuó él. No quiero vivir de apariencias. Colgó. Entró en la casa sin verme. En su rostro había una calma nueva, un tipo de vergüenza que se transforma en madurez. Esa noche, mientras cenábamos, me habló sin rodeos. He decidido vender el coche. ¿El coche? Pregunté sorprendida. Si te costó años pagarlo. Sí, pero no me representa. He pasado la vida midiendo lo que tengo en lugar de lo que soy. Quiero empezar distinto. Lo miré. Había en él algo del hombre que mi padre hubiera respetado. ¿Y qué harás con el dinero? Pregunté. Ayudaré a Marta a abrir su taller de cerámica y me quedaré con lo justo para reformar el local viejo del abuelo. Quiero hacer algo con mis manos, no con mis palabras. El silencio que siguió fue hermoso. Solo se oía el zumbido del ventilador y el crujir del pan. Papá estaría orgulloso, le dije. No lo sé, respondió él. Pero tú sí lo estás, ¿verdad? Asentí. Sí, Daniel, y eso basta. A la mañana siguiente fuimos al viejo local de mi padre. La fachada tenía pintura descascarada y un cartel oxidado que aún decía Velasco Joyería, desde 1953. No puedo creer que esto siga en pie, murmuró Daniel. Porque las raíces profundas aguantan incluso el abandono, le respondí. Entramos. El olor a metal y polvo me trajo de vuelta años enteros. El mostrador seguía igual, el mismo donde mi padre apoyaba los codos y sonreía a los clientes. Daniel acarició una vitrina rota. Aquí empezó todo, ¿no? Preguntó. Sí, respondí. Aquí aprendí que el oro se pule con paciencia, igual que el alma. Él me miró y sonrió, una sonrisa de adulto, no de hijo. Quiero restaurarlo, mamá, no como joyería, como taller, para enseñar a jóvenes del barrio. Que aprendan un oficio, algo que dure. Me quedé muda. Aquello no era solo un cambio de idea, era una transformación. Durante semanas trabajó sin descanso. Quitó polvo, lijó maderas, pintó las paredes. Los vecinos se acercaban a mirar, curiosos. Algunos ayudaban, otros murmuraban que, al fin, el chico aprendía el valor de algo. Yo llevaba café, bocadillos y paciencia. Lo veía mancharse las manos, sudar, reír. Había recuperado la chispa que creí perdida. Un sábado me pidió que lo acompañara al ayuntamiento de Cádiz. Vamos a registrar el taller, me dijo. Pero quiero que esté tu nombre también. ¿El mío? Sí. Sin ti, nada de esto tendría sentido. Entramos en el edificio antiguo, con sus suelos fríos de mármol y el eco de pasos en los pasillos. En la ventanilla, una funcionaria amable tomó nuestros datos. ¿Nombre del establecimiento?, preguntó. Daniel sonrió. Para siempre. Levanté la vista. ¿Así se llamará? Sí, respondió. Como el anillo. La funcionaria escribió en el formulario y repitió. Taller de joyería artesanal. Para siempre.
Titularidad compartida entre Aurora Velasco y Daniel Velasco. Escuchar nuestros nombres juntos me hizo sentir algo que creí olvidado. Orgullo. Salimos del ayuntamiento con el papel sellado. El número de registro brillaba como una promesa. Expediente 2427-2025. Folio RP 2025. B. ¿Sabes, mamá? Dijo mientras caminábamos hacia la plaza. Creo que el anillo no me castigó. Me dio otra oportunidad. A veces las lecciones más duras son los regalos más limpios, respondí. Cuando abrimos el taller, los primeros en llegar fueron los hijos de los vecinos. Traían curiosidad y manos torpes. Daniel les hablaba con paciencia, enseñándoles cómo sostener una lima, cómo no temerle al fuego del soplete. El oro se dobla, pero no se rompe, les decía. Igual que las personas cuando saben quiénes son. Yo lo observaba desde el fondo, con el anillo en el bolsillo. No lo llevaba puesto. Ya no era necesario. Un día Marta vino al taller con una caja envuelta en papel marrón. Para ti, Aurora, me dijo. La abrí. Dentro había una placa de cerámica blanca con letras pintadas a mano. Legado no es lo que dejamos, sino lo que enseñamos a conservar. La colgamos sobre la puerta. Daniel la miró un largo rato y dijo, esto sí vale para siempre. Esa noche, mientras el taller dormía y el mar susurraba detrás de las calles, toqué el anillo por última vez. La inscripción seguía allí, firme, intacta. Vendido una vez, perdido para siempre. Pero ahora esas palabras ya no dolían. Eran una advertencia cumplida, una herida que había cicatrizado con amor. Pensé en mi padre, en su taller, en sus manos manchadas de polvo dorado. Pensé en Daniel, limpiando las vitrinas, enseñando a otros lo que él casi destruye, y sonreí, porque entendí que el verdadero oro de una familia no está en los objetos, sino en las manos que aprenden a no repetir los errores. Los meses pasaron. El taller para siempre empezó a tener vida propia. Las mañanas olían a metal caliente y café recién molido. Se escuchaban risas, el zumbido de la lima, el chisporroteo del soplete. Daniel abría las ventanas temprano para que el aire del mar entrara con fuerza, y los jóvenes del barrio llegaban puntuales, con el entusiasmo de quien descubre que puede crear algo con sus propias manos. Yo me encargaba de llevar las cuentas, escribir los registros y mantener el orden en la vitrina principal, donde colocamos el anillo de mi padre como pieza simbólica. Nadie lo tocaba. Estaba sobre un paño azul, con una pequeña etiqueta que decía, legado familiar, no está en venta. Un día, mientras anotaba los pedidos en el libro mayor, Daniel me llamó desde el fondo del taller. Mamá, ¿puedes venir un momento? Fui. En la mesa de trabajo había un joven de unos 17 años, nervioso, con las manos manchadas de polvo dorado. Se llama Iván, me dijo Daniel. Está aprendiendo rápido, pero hoy necesita algo más que técnica. El muchacho levantó la mirada, inseguro. Perdón, señora. Se me cayó una pieza y se rompió. Era para una clienta importante. Lo observé. Tenía los ojos llenos de miedo, el mismo que vi alguna vez en Daniel cuando su padre lo reprendía. Tranquilo, hijo, le dije. Lo importante no es que se haya roto, sino que sepas por qué. Él bajó la cabeza. Porque no la sujeté bien. Exacto, asentí. Y la vida funciona igual. Lo que no se sujeta con cuidado se pierde. Daniel me miró de reojo. Sonrió apenas. Ya ves, mamá sigue siendo la maestra de los dos. Bromeó. Reímos. Esa tarde, cuando los aprendices se marcharon, Daniel se quedó sentado frente al mostrador. ¿Sabes, mamá? Dijo. Este chico, Iván, me recuerda a mí. Lo vi mirar el anillo y supe que pensaba en venderlo. ¿Y qué hiciste? Pregunté. Le conté la historia, respondió. No toda.
Solo la parte en que el anillo enseña lo que las palabras no pueden. Eso basta, dije. La enseñanza no necesita nombres, solo ejemplos. Aquella noche, mientras cenábamos pan con aceite y tomate, Daniel me contó algo más. He estado pensando en hacer una exposición en el taller, dijo. Mostrar piezas inspiradas en historias familiares, objetos con alma. ¿Y el anillo? Pregunté. Será el centro, no por su valor, sino por su mensaje. A la semana siguiente imprimió un cartel. Exposición, el valor de lo heredado. Lo colocó en la puerta. En letras pequeñas, al pie, escribió: Cuando el amor se graba en oro, la memoria no se borra. El día de la inauguración, el taller se llenó. Vecinos, curiosos, clientes antiguos. Incluso el joyero don Esteban vino, con su bata de lino y su sonrisa discreta. Así que el anillo volvió a hablar. Me susurró. Sí, le respondí, pero ahora lo hace para todos. Daniel se subió a una pequeña tarima improvisada. Gracias por venir, dijo. Esta exposición no es sobre joyas, sino sobre lo que las joyas guardan. Cada pieza aquí representa una historia, una lección, un recuerdo. Sostuvo el anillo entre los dedos, con cuidado, como quien sostiene un testamento. Añadió, fue de mi abuelo, un hombre que trabajó el oro con las manos y el alma. Durante años yo creí que solo era metal, hasta que descubrí que llevaba un mensaje grabado. Hubo un murmullo entre los presentes. Dice, vendido una vez, perdido para siempre. Pausó. Esas palabras me cambiaron, porque entendí que hay cosas que, si se traicionan, no vuelven. Un silencio respetuoso llenó el lugar. Daniel respiró hondo y continuó. Por eso este taller existe, para enseñar a las nuevas generaciones que el valor no se mide en lo que se gana, sino en lo que se conserva. Aplausos, algunos discretos, otros emocionados. Vi a don Esteban limpiar sus lentes. Marta, en primera fila, sonreía con los ojos brillantes. Después del acto, una mujer se me acercó. Tenía el cabello gris y llevaba un rosario entre los dedos. Doña Aurora, me dijo, lo que hizo con su hijo fue una bendición. No todos logran corregir sin romper. Le sonreí. A veces el alma necesita cicatrices para no volver a tropezar en lo mismo. Esa noche, cuando cerramos el taller, Daniel dejó el cartel de la exposición colgado. No lo quitaré, dijo, que quede ahí, como parte del taller. ¿Y el anillo? Pregunté. Se queda donde empezó, en la familia. Subimos juntos la persiana. Afuera, el aire olía a mar y a pan recién horneado. Las luces del puerto titilaban, reflejadas en los charcos de la acera. ¿Sabes qué pensé hoy, mamá? Dijo mientras caminábamos hacia casa. Que quizás el abuelo nunca imaginó que su anillo iba a salvarme. Los abuelos nunca imaginan el alcance de su amor, le respondí. Solo confían en que, algún día, el metal recordará lo que el corazón olvida. Él se detuvo, me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca lo hice, hijo. Solo esperé el momento en que tú mismo leyeras lo que yo ya sabía. El mar rugió suavemente, como un aplauso antiguo. El anillo, en su caja, dormía en paz. Y yo, por primera vez en muchos años, también. El otoño llegó con un aire nuevo, más suave, más lento. Las hojas de los naranjos caían sobre las aceras y el olor a humedad se mezclaba con el pan recién horneado del mercado de la esquina. Cada día, el taller para siempre abría sus puertas con un ritmo sereno, casi ritual. Daniel encendía las luces. Yo revisaba los libros de pedidos y Marta se encargaba de la pequeña vitrina de cerámica donde colocaba tazas pintadas a mano. Los chicos del barrio seguían llegando, cada vez más interesados en aprender.
Había algo distinto en el aire, un respeto nuevo, una sensación de que el pasado no pesaba, sino que guiaba. Una tarde, mientras clasificaba facturas, Daniel se acercó con un sobre marrón. «Mamá», dijo, «esto acaba de llegar del ayuntamiento». Lo abrí. Dentro había una carta con sello oficial. Reconocimiento cultural local. Taller para siempre, por su contribución a la preservación artesanal y la enseñanza intergeneracional. Lo miré. «Nos están reconociendo, hijo». Él sonrió con humildad. «En realidad, te están reconociendo a ti. Si no hubieras guardado ese anillo, nada de esto existiría». Guardé silencio. En mis años aprendí que el orgullo se disfruta mejor en calma. Días después, vino una periodista de la radio local a hacer una entrevista. Traía un micrófono pequeño y una voz amable. «Doña Aurora, ¿podría contarnos cómo nació este taller?» «De un error», respondí, «y de una segunda oportunidad». Daniel la miraba con atención. La periodista continuó. «¿Y el anillo? He escuchado que tiene una historia especial». Asentí. «Sí, es una historia de 3 generaciones. De un hombre que creyó en el valor del compromiso, de una mujer que aprendió a guardarlo y de un hijo que casi lo pierde, pero supo recuperarse». Ella sonrió. «Esa será la frase que titule el reportaje». Cuando se fue, el taller quedó en silencio, lleno de esa paz que dejan las cosas bien dichas. Pasaron los días y el reportaje salió al aire. Lo escuchamos juntos en la cocina, con la radio apoyada sobre la mesa. Mi voz sonaba más firme de lo que recordaba. «El anillo que no se vendió». Así lo titularon. Dijo Daniel. «Así lo vivimos», respondí. Después de la emisión, empezaron a llegar cartas, mensajes, incluso visitas. Gente que traía objetos viejos para restaurar, no por su valor, sino por lo que representaban. Un reloj del abuelo, una medalla oxidada, una alianza rota. El taller se convirtió en un pequeño santuario de recuerdos. Una mañana apareció un hombre mayor, con bastón y un sombrero de fieltro. «¿Doña Aurora?», preguntó. «Sí, dígame. Soy hijo de don Esteban, el joyero. Mi padre falleció hace 2 meses. Me pidió que le trajera algo». Sacó de su bolsillo un pequeño estuche. Dentro había una nota escrita con la caligrafía temblorosa de Esteban. «El oro solo brilla cuando el alma está limpia. Gracias por recordármelo». Junto a la nota, una herramienta diminuta, el buril con el que grabó la frase en el anillo. No pude hablar, solo lo sostuve entre los dedos. «Dígale que lo conservaré», alcancé a decir. El hombre asintió. «Él decía que usted le enseñó el valor del silencio». Esa noche no dormí. Saqué el buril de su estuche y lo coloqué junto al anillo, dentro de la vitrina. 2 objetos, 2 testamentos. Pensé que quizá el destino no castiga. Corrige con delicadeza. Al día siguiente, Daniel me propuso algo inesperado. «Mamá, he hablado con un notario. Quiero registrar una fundación». «¿Una fundación?», pregunté. «Sí, se llamará Fundación para Siempre. Servirá para enseñar oficios artesanales a jóvenes sin recursos. No quiero que el taller muera con nosotros». Lo miré largo rato. Había algo solemne en sus palabras, una madurez que ya no se fingía. «Entonces habrá que ir a la notaría 17 otra vez», dije con una sonrisa. «Exacto. Pero esta vez, tú firmas primero. En la notaría, la misma donde una vez solo fui a registrar un recuerdo, me temblaron las manos cuando sostuve la pluma. «Fundadora, Aurora Velasco», leyó el notario. «Y copresidente, Daniel Velasco», añadió él. El sonido de las firmas sobre el papel fue como un cierre suave, como el eco final de una historia que ya había encontrado su equilibrio. Cuando salimos, el cielo estaba rojo, cargado de salitre y luz.
Papá habría querido ver esto, dije. Tal vez ya lo está viendo, respondió Daniel. De regreso al taller, Marta nos esperaba con un pastel pequeño. En el centro, con glaseado azul, había una frase: para siempre empieza hoy. Reímos, brindamos con café y guardamos el documento notarial en una carpeta azul. Lo guardé junto al folio RP 2025, el mismo del anillo. Todo estaba unido, como debía ser. Esa noche, antes de apagar las luces, pasé la mano por la vitrina. El anillo y el buril descansaban juntos. Papá, ya está, susurré. Tu legado sigue en buenas manos. Fuera, el viento del Atlántico golpeaba las contraventanas. En cada ráfaga juraría escuchar el eco del taller de mi padre, el sonido del metal, el pulso de una historia que se negaba a desaparecer. El invierno trajo silencio, no de esos que pesan, sino de los que envuelven las cosas buenas. El taller seguía funcionando, pero ahora tenía un aire distinto, el de una historia que se había convertido en legado. Las paredes olían a madera recién barnizada y cada rincón guardaba una lección. Daniel había colocado un pequeño cartel junto al aviento a la vitrina del anillo. Toda herencia necesita un guardián, no un comprador. La gente lo fotografiaba, lo compartía, lo comentaba. A veces llegaban turistas solo para ver el anillo que educó a un hijo. Una mañana, mientras ordenaba documentos, Daniel entró con una expresión seria. Mamá, me han ofrecido comprar el local, dijo. Una empresa quiere montar una joyería moderna aquí, con vitrinas digitales y cadenas de producción. Pagan bien. Lo miré. ¿Y qué piensas hacer? Lo estoy pensando, dijo, pero su tono ya tenía respuesta. Me quedé en silencio. Lo observé caminar por el taller, mirar las vitrinas, tocar las mesas que había lijado con sus propias manos. ¿Te acuerdas de lo que dice el anillo? Le pregunté. Sí, respondió, sin mirarme. Vendido una vez, perdido para siempre. Entonces no lo pienses tanto, hijo. Las frases grabadas son para momentos como este. Él sonrió con tristeza. Lo sé, pero ahora la decisión es mía. Y quiero que lo sepas, no pienso vender. Entonces, el anillo hizo su trabajo, dije. En los días siguientes vinieron más propuestas. Una empresa de Madrid, otra de Barcelona. Todas querían el local. Daniel respondía con cortesía, pero firme. Cada vez que decía no, su voz sonaba más parecida a la de su abuelo. Poco después, el taller fue invitado a una feria artesanal en Sevilla. Era la primera vez que salíamos de Cádiz con nuestras piezas. Empaquetamos los collares, los anillos, las guisa, pulseras. Y Marta insistió en llevar también el anillo del abuelo, como símbolo, dijo. El viaje fue largo, lleno de risas y nervios. En el tren, Daniel miraba por la ventana. ¿Sabes, mamá? A veces pienso que este anillo no solo me enseñó algo a mí, sino a todos los que se acercan. Eso es lo que hacen los objetos que nacen del amor, respondí. Siguen enseñando, aunque ya no haya quien los defienda. La feria fue un éxito. Las piezas gustaron, la historia emocionó. Un periodista de El Diario de Sevilla nos entrevistó. ¿Qué siente al ver a su hijo recuperar un legado así, doña Aurora? Preguntó. Siento que el tiempo no borra lo que se escribe con verdad. ¿Y usted, Daniel? Siento que vender el anillo habría sido venderme a mí mismo. La frase apareció en el artículo y días después, la noticia corrió por todas partes. En redes, en radios, hasta en un canal de televisión local. El hijo que aprendió a no vender su pasado. De regreso a Cádiz, el taller recibió más visitantes que nunca. Algunos venían con lágrimas, otros con anillos propios, buscando consejo. Había mujeres mayores que me decían, yo también guardo algo de mi marido, pero mis hijos no lo entienden. Y yo les respondía siempre igual,
No hace falta que lo entiendan ahora. Basta con que algún día lo lean. Una tarde, Iván, el joven aprendiz, me trajo un anillo que había hecho él mismo. Para usted, doña Aurora, dijo, tímido. No vale mucho, pero lo grabé por dentro. Lo tomé y leí. Enseñar también es heredar. Sentí que el círculo seguía creciendo, como si el mensaje del abuelo se multiplicara en otras manos. Pasó diciembre y el taller recibió su primera inspección de la Fundación para Siempre. Todo estaba en regla: materiales, permisos, talleres activos, contratos. Cuando el inspector firmó el informe, sonrió. No se ve todos los días algo así, señora. Aquí no se vende oro, se enseña respeto. Esa noche Daniel y yo caminamos por el malecón. El viento del Atlántico soplaba fuerte, pero no frío. ¿Sabes, mamá?, dijo. He pensado en añadir algo al grabado del anillo. ¿Cambiarlo?, pregunté. No, ampliarlo. Justo debajo quiero grabar una segunda línea. Recuperado una vez, guardado para siempre. Me quedé sin palabras. Entonces será el primer anillo que enseña y perdona, dije por fin. Al día siguiente fuimos otra vez a la joyería de don Esteban. El hijo nos atendió. Mi padre estaría orgulloso, dijo. Vamos a hacerlo con la misma herramienta con la que grabó la primera frase. Mientras el buril marcaba el oro, el sonido me pareció una oración. Al terminar, Daniel tomó el anillo, lo sopló suavemente y me lo mostró. Allí estaban las dos frases, como una promesa doble, una historia que ya no dolía. Lo colocamos de nuevo en su vitrina. Los reflejos del sol se mezclaban con el polvo fino del taller. Ahora sí, dije, el legado está completo. Daniel me abrazó. No, mamá, el legado sigue. Mientras alguien aprenda algo de esta historia, no termina. Mire la calle, los jóvenes riendo en la puerta, las luces reflejadas en los charcos. Todo era distinto. Y a la vez, igual que antes. Porque la memoria no cambia el lugar, cambia a quien lo habita. El nuevo año trajo movimiento. Cádiz amanecía con ese aire limpio que deja la lluvia después de un temporal. En el taller, la luz entraba más clara, como si también ella quisiera mirar lo que habíamos construido. Daniel se había propuesto ampliar el espacio. Ya no bastaban las 3 mesas donde los aprendices trabajaban. Ahora había lista de espera. Vinieron jóvenes de otros barrios, algunos de pueblos cercanos, incluso uno de Málaga que había leído sobre el taller en internet. Esto ya no es un negocio, mamá, me dijo una mañana mientras repasaba planos sobre la mesa. Es una escuela. Entonces dale forma de escuela, le respondí. Pero no olvides que nació de una lección. Decidimos convertir el pequeño almacén del fondo en aula de enseñanza. Yo escribía los registros, Marta coordinaba los horarios y Daniel enseñaba con paciencia. Cada herramienta tenía su sitio, cada pieza su propósito. Sobre la pared, colgamos la frase del anillo en letras de hierro. Vendido una vez, perdido para siempre. Recuperado una vez, guardado para siempre. Una tarde, mientras los alumnos practicaban, un hombre de traje oscuro entró. Se presentó como Julián Morales, representante de una marca internacional de joyería. Buenas tardes, dijo, con esa sonrisa afilada de los que hacen promesas. Hemos oído hablar de su taller. Nos interesa proponer una colaboración. Daniel lo miró con cautela. ¿Qué tipo de colaboración? Queremos producir en serie algunas de sus piezas más populares. Con nuestro sello, claro. Ustedes recibirían regalías. No lo dudé un segundo. Entonces ya no serían nuestras, dije. El hombre sonrió, sin comprender. Pero obtendrían beneficios enormes, señora. Algunas cosas pierden valor cuando se repiten demasiado. Le contesté. Daniel apoyó las manos sobre la mesa. Mi madre tiene razón. Nuestro trabajo no busca fábrica, busca sentido.
El hombre cerró la carpeta, incómodo. Es una lástima, dijo, pero si cambian de opinión, aquí tiene mi tarjeta. Cuando se fue, Daniel suspiró. Antes habría aceptado sin pensarlo, admitió. Ahora sé que hay ofertas que cuestan demasiado. Las verdaderas pruebas no vienen del enemigo, hijo. Le dije, vienen del espejo. Durante las semanas siguientes, la vida siguió su ritmo. El taller era ya un punto de encuentro, un refugio donde los jóvenes venían no solo a pie a aprender, sino a sentirse parte de algo. Un día, Iván, el aprendiz, me entregó un cuaderno. Es un proyecto nuevo, dijo. Quiero recopilar todas las historias detrás de los objetos que llegan, aquí, llamarlo el libro del oro silencioso. Bonito nombre, le respondí. El oro calla, pero enseña. Poco después, Daniel decidió exponer ese cuaderno en una vitrina junto al anillo. Cada visitante podía escribir algo, un recuerdo, una frase, un agradecimiento. Las primeras páginas se llenaron rápido. Había letras torcidas, firmas, dibujos. Un niño escribió: mi abuela me dijo que las cosas que brillan sin luz vienen del corazón. Una tarde llegó Marta con una noticia. Daniel, le dijo, me han ofrecido un puesto en Madrid, en una galería. Él la miró sorprendido. ¿Y vas a aceptarlo? No lo sé. Me da miedo irme, pero también miedo quedarme sin crecer. Entonces haz lo que el anillo enseña, intervine yo. No temas soltar si lo haces por amor. Los días siguientes fueron silenciosos. Marta se marchó finalmente, y aunque dejaron la promesa de verse, la distancia pesa distinto cuando uno ya aprendió el valor de las cosas. Daniel se refugió en el trabajo. Restauró piezas antiguas, enseñó, organizó talleres para colegios. Una mañana me dijo, he pensado en grabar réplicas del anillo, sin las frases, solo el aro liso. No para venderlo, sino para regalarlo a quienes terminen el curso. Que cada uno decida qué historia grabar dentro. Asentí. Eso es lo que haría tu abuelo, convertir el símbolo en enseñanza. El primer día que entregó uno, Iván lo sostuvo emocionado. ¿Y qué grabaré yo?, preguntó. Lo que aún no entiendas, le respondió Daniel. El tiempo te lo dirá. Esa noche, después de cerrar, Daniel y yo nos sentamos frente al taller vacío. Afuera, el aire olía a lluvia vieja y sal. ¿Te das cuenta, mamá?, me dijo. Todo empezó con una herida. Y las heridas limpias se vuelven raíces, le respondí. Él guardó silencio, mirando las luces del puerto. A veces pienso en el abuelo, dijo, en si estaría orgulloso de nosotros. No lo dudes, le contesté. Él sabía que el oro, como el amor, solo se prueba con fuego. El reloj marcó las 10. Apagué las luces y antes de cerrar la puerta, acaricié la vitrina donde reposaba el anillo. En su reflejo vi 3 generaciones unidas en un mismo círculo: el que empieza, el que enseña y el que hereda. La primavera volvió así a pintar Cádiz con su luz suave. Las bugambillas trepaban por las paredes y el aire traía ese olor a mar mezclado con pan tostado que solo aquí sabe ser consuelo. El taller para siempre cumplía 1 año desde su reapertura. Daniel preparaba un pequeño evento con los alumnos y yo me encargaba, como siempre, de los detalles invisibles: las listas, las copas, las flores. Aquella mañana, mientras colocaba las sillas, escuché el murmullo de la gente en la calle. Muchos se habían enterado por el ayuntamiento. El taller artesanal que convirtió una historia familiar en enseñanza colectiva. Las palabras me hicieron sonreír. Nunca imaginé que algo tan pequeño, un anillo, una frase, pudiese mover tanto. Cuando el reloj marcó las 6, Daniel subió al pequeño estrado improvisado. Llevaba camisa blanca, las mangas arremangadas y el anillo colgando de una cadena sobre el pecho.
Hoy no celebramos un negocio, dijo. Celebramos una herencia viva. Cada pieza que sale de este lugar lleva algo de nosotros y algo de los que vinieron antes. Los chicos aplaudieron. Entre ellos estaba Iván, ya más alto, con las manos curtidas y los ojos brillantes. A su lado, nuevos aprendices escuchaban atentos, como si esas palabras también fueran un juramento. Luego, Daniel hizo algo que no esperaba. Tomó la vitrina del anillo y la colocó frente a todos. Este anillo cambió mi vida, continuó. Y no porque tenga oro, sino porque me recordó que el valor verdadero no se vende. Hoy quiero que sepan que esta historia no me pertenece. Es de todos los que aprendan a no repetir mis errores. Abrió la vitrina y por primera vez en años, el anillo salió a la luz. Lo sostuvo en alto. A partir de hoy, dijo, este anillo será parte del recorrido educativo. Cada alumno que termine su aprendizaje podrá sostenerlo, solo un instante, antes de irse. Un murmullo emocionado recorrió el lugar. Yo sentí un nudo en la garganta. Papá habría aprobado eso, susurré. Él me lo enseñó sin decirlo, respondió Daniel. Y tú me lo hiciste entender. Al terminar la ceremonia, la gente se acercó. Un joven le preguntó a Daniel, ¿y si alguien lo roba? Él sonrió. Entonces perderá más de lo que gane. Esa noche, después de que todos se fueron, nos quedamos solos en el taller. Afuera el viento soplaba y las luces del puerto bailaban sobre las baldosas. Mamá, dijo Daniel, limpiando las mesas, hoy entendí algo. ¿Qué cosa? Que el perdón no siempre se dice, a veces se construye. Me quedé callada, mirando el anillo que descansaba otra vez bajo su vidrio. Y que la fe en alguien, continuó, es también una forma de amor. Tú tuviste fe en mí cuando yo ya no la merecía. No era fe, le respondí, era memoria. Sabía de dónde venías y que el oro que uno lleva dentro no se oxida tan fácil. Al día siguiente, recibimos una carta del Ministerio de Cultura. La Fundación Para Siempre había sido seleccionada para recibir un premio por su aporte social y educativo. Daniel no cabía en sí de orgullo. Vamos a Madrid, mamá. ¿A Madrid? Repetí, riendo. A tus 75 años, ¿quién lo diría? El viaje fue un torbellino de emociones. En el tren, Daniel me tomó la mano. ¿Sabes qué me da miedo?, preguntó. Que tanta atención le quite pureza a lo que hacemos. Mientras recuerdes por qué empezó todo, le dije, nada se pierde. El acto fue solemne. En el escenario, bajo las luces, Daniel habló con voz firme. Este proyecto nació del error y la reconciliación. Mi madre me enseñó que el legado no es heredar, sino entender. Que el oro no se mide en quilates, sino en conciencia. Los aplausos fueron largos. Vi rostros conmovidos, y entre ellos algunos jóvenes del taller que habían viajado por su cuenta. Iván sostenía un cartel. Gracias, doña Aurora. De vuelta en Cádiz, el taller se llenó de flores, cartas y visitantes. Uno de ellos era un profesor de historia. Me pidió permiso para incluir el relato en un libro sobre tradiciones familiares. Esto no es solo una historia, me dijo. Es un espejo de cómo el tiempo pule el alma. Acepté, con una condición, que no cambiara ni una palabra del grabado. No lo haré, prometió. Algunas frases deben sobrevivir intactas, como oraciones. Las semanas pasaron. Daniel trabajaba más que nunca, y yo empecé a sentir el cansancio en los huesos. Aún así, cada mañana abría el taller, limpiaba la vitrina y me detenía un instante frente al anillo. A veces hablaba con él en voz baja, como si mi padre aún pudiera oírme. ¿Ves, papá?, susurraba. El oro sigue brillando, pero ahora lo hace por dentro. Una tarde, Daniel me encontró así, apoyada en el mostrador. «Te cansarás, mamá», dijo con ternura.
No, hijo, estoy descansando donde debía. Y era verdad, porque a veces la paz también tiene forma de círculo. Esa primavera fue la más luminosa que recordaba. Los geranios del balcón florecieron antes de tiempo y el aire de Cádiz olía a sal, pan y azahar. Todo parecía en calma, pero dentro de mí empezaba a latir un presentimiento. Uno que no dolía, pero pesaba. El de las cosas que están por cerrarse. Una mañana, al llegar al taller, noté a Daniel preocupado. Tenía una carta en la mano, con el membrete del Ministerio de Educación. ¿Qué ocurre?, pregunté. Nos han ofrecido convertir la fundación en centro de formación oficial, respondió. Significa más recursos, más alumnos, pero también más burocracia. Quieren trasladar parte del programa a Madrid. ¿Y tú? No quiero irme. Este lugar es nuestra raíz. Lo miré. Había aprendido tanto, y sin embargo, aún le costaba soltar. Hijo, le dije, los árboles también crecen si cambian de tierra, siempre que lleven consigo su semilla. Pasó la tarde meditando. Yo lo observaba desde la vitrina, limpiando el polvo del anillo. El oro reflejaba la luz del sol como si respirara. En su superficie seguían grabadas las dos frases, ya unidas como destino: vendido una vez, perdido para siempre; recuperado una vez, guardado para siempre. Esa noche, Daniel entró en mi habitación con los ojos claros de decisión. He aceptado, dijo. La fundación abrirá una sede en Madrid, pero el taller seguirá aquí. Quiero que tú sigas cuidándolo. ¿Y tú? Viajaré cada mes. Marta me ayudará allá. Nos volvimos a escribir. Lo abracé. Entonces hazlo bien, pero recuerda, todo lo que crezca fuera debe volver aquí alguna vez. Los meses siguientes fueron un torbellino. Vinieron funcionarios, fotógrafos, alumnos nuevos. Daniel viajaba con frecuencia y el taller quedó en mis manos. Me convertí en guardiana oficial del legado. Un día, Iván me trajo una caja. Esto lo hicimos los alumnos, dijo. Un pequeño homenaje. Dentro había un medallón de oro, grabado con una nueva frase: las manos que enseñan también crean futuro. No pude evitar que se me humedecieran los ojos. Pasó el verano y Daniel regresó con noticias. Mamá, lo logramos, dijo, entrando con una sonrisa cansada. El programa fue aprobado. ¿Y estás feliz? Sí, pero también vacío. Todo esto empezó por un error mío, y ahora siento que ya no me pertenece. Claro que no, le respondí. Las cosas buenas nunca pertenecen, solo se custodian. Esa noche cenamos juntos: pan, aceite y un poco de vino. Reímos, recordamos al abuelo, a Esteban, a los primeros días. Cuando se fue a dormir me quedé sola en la cocina, mirando el anillo bajo la lámpara. El reflejo del oro se parecía al fuego. Pensé en escribir una carta, algo que cerrara el círculo. Querido Daniel, si algún día lees esto, será porque el silencio ya me habrá ganado. Quiero que sepas que el anillo no era solo del abuelo, era de todos nosotros. Cada generación lo sostuvo para aprender una lección distinta. Él te enseñó el trabajo, yo te enseñé la espera, tú enseñarás el perdón. Y cuando llegue el momento, entrégalo tú también, sin miedo. El oro no es eterno, pero el amor sí. Mamá, doblé la carta y la guardé en la caja, junto al anillo. No dije nada. Esperé al tiempo. Semanas después, me enfermé. Nada grave al principio. Cansancio, mareos. Esas señales que el cuerpo da cuando la vida empieza a susurrar que ya ha cumplido. Daniel quiso llevarme al hospital, pero yo insistí en quedarme en casa. Aquí nací. Aquí quiero descansar, le dije. Él no discutió. Se sentaba conmigo cada tarde, contándome historias del taller, de los nuevos alumnos, de las réplicas del anillo que ya circulaban como símbolos. Una de esas tardes lo vi abrir la caja. ¿Puedo?, preguntó.
Es tuyo desde hace mucho, respondí. Tomó el anillo, lo sostuvo bajo la luz y murmuró. Papá me dijo una vez que el oro se forja en silencio. Tu abuelo, lo corregí con una sonrisa. Siempre supo que la verdad no necesita ruido. Lo observé un momento. Tenía canas ya, igual que su abuelo a mi edad. En ese instante entendí que el legado había hecho su camino completo. Hijo, le dije con voz baja, cuando me vaya, no pongas flores. Abre el taller y deja entrar la luz. Eso será suficiente. Me tomó la mano. Te prometo que el anillo seguirá enseñando. Entonces ya no tengo nada más que enseñar. La tarde se deshizo en tonos naranjas. Afuera el sonido del mar entraba por la ventana. Me dormí escuchando su respiración, tranquila, constante, igual que el vaivén de las olas. El amanecer de aquel día fue distinto. El cielo tenía un tono dorado, como si el sol quisiera recordarme algo antes de partir. Desde mi cama escuchaba el sonido del mar mezclado con el tic-tac del viejo reloj del taller. Daniel preparaba café en la cocina, el mismo aroma que me acompañó toda la vida. Ya no tenía fuerzas para levantarme, pero no me dolía. Todo estaba en orden, las cuentas cerradas, el taller vivo, el legado andando por sí mismo. Solo quedaba una cosa por entregar, la paz. Daniel entró en la habitación con 2 tazas. Hoy hay reunión en la fundación, dijo. Los chicos quieren grabarte un mensaje para ponerlo en la pared del aula. Sonreí. No hace falta, hijo. Ya saben todo lo que tengo que decir. Aún así, insistió. Quieren escucharte una vez más. Le pedí que trajera el anillo. Lo colocó sobre mi palma. Sentí el frío del metal, luego su calor. Lo miré largo rato. El grabado seguía ahí, nítido, eterno. Vendido una vez, perdido para siempre. Recuperado una vez, guardado para siempre. ¿Sabes, Daniel? Le dije. La primera frase la grabé con dolor. La segunda, tú con amor. Eso significa que el anillo ya aprendió lo que debía. Entonces ya cumplió su propósito. No, hijo, susurré. Su propósito empieza cada vez que alguien lo mira y entiende que el oro más puro está en el corazón. Él me abrazó sin hablar. Sentí su respiración temblar, igual que cuando era niño y se caía al suelo. Prometo seguir enseñando, mamá, dijo. Promete algo mejor, le interrumpí. Que nunca permitas que el orgullo pese más que la gratitud. El reloj marcó las 9. Afuera, el taller abría sus puertas. Escuché las voces de los aprendices, el sonido del martillo, las risas. Todo seguía como debía seguir. Cerré los ojos un momento, recordando el rostro de mi padre en su joyería, su voz firme, sus manos de fuego. Pensé en Daniel niño, sosteniendo aquel anillo por primera vez, y en el hombre que ahora era. Todo el camino, todos los errores, todas las redenciones. Le pedí que colocara el anillo sobre mi pecho. Quiero que lo lleves contigo cuando yo ya no esté, no como herencia, sino como promesa. Lo haré, mamá, dijo, pero este anillo no se quedará guardado. Seguirá enseñando. Sonreí. Eso es lo que siempre quise, que el oro hablara incluso cuando yo callara. La luz entraba por la ventana y se reflejaba en las cortinas. Todo brillaba con ese resplandor tibio del mediodía. Esa fue la última vez que vi el taller desde mi cama. No con tristeza, sino con gratitud. Porque entendí que mi historia no terminaba conmigo, sino con cada mano que aprendiera a trabajar sin avaricia. Meses después, Daniel organizó una ceremonia pequeña. Colocó una fotografía mía en la entrada del taller y ahí ahí junto a ella el anillo dentro de su vitrina original. En la base mandó grabar una tercera línea, la última. El oro se hereda, pero la lección se gana. Los alumnos encendieron velas.
Iván leyó la carta que había encontrado en la caja. Al terminar, Daniel habló con voz serena. Mi madre no me dejó un tesoro, me dejó un espejo. Este anillo no pertenece a nadie, pero enseña a todos. Y mientras siga aquí, su voz seguirá viva. El aplauso fue largo, casi reverente. Afuera, el viento soplaba del mar. En la vitrina, el anillo reflejaba la luz del atardecer, como si dentro guardara aún el pulso de todas las generaciones que lo habían tocado. Cada año, el 17 de abril, los nuevos aprendices del taller para siempre repiten una tradición. Colocan una mano sobre el vidrio y dicen en voz baja, que nunca olvide lo que ya fue aprendido. Y así, en un rincón de Cádiz, una historia que nació de la codicia terminó convertida en escuela, en herencia, en amor, porque hay objetos que no brillan por el oro que tienen, sino por la verdad que guardan. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios.